Lección 332. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El miedo aprisiona al mundo, el perdón lo libera. El ego forja ilusiones. La verdad desvanece sus sueños malvados con el brillo de su fulgor. La verdad nunca ataca, sencillamente es. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías, y así ésta despierta a lo real. El perdón invita a esta presencia a que entre y a que ocupe el lugar que le corresponde en la mente. Sin el perdón, la mente se encuentra encadenada, creyendo en su propia futilidad. Mas con el perdón, la luz brilla a través del sueño de tinieblas, ofreciéndole esperanzas y proporcionándole los medios para que tome conciencia de la libertad, que es su herencia. Hoy no queremos volver a aprisionar al mundo. El miedo lo mantiene aprisionado, mas tu amor nos ha proporcionado los medios para liberarlo. Padre, queremos liberarlo ahora, pues cuando ofrecemos libertad, se nos concede a nosotros, y no queremos seguir presos cuando tú nos ofreces la libertad. Comentario a la lección 332. El mundo es aprisionado por mi miedo, porque el mundo es mi pensamiento. Si mi mente elige el miedo, contemplaré un mundo basado en el miedo, viendo el aprisionamiento a todo mi alrededor. Si elige el perdón, contemplaré un mundo en el que todos son libres e ilimitados. Puedo ver a las personas teniendo la ilusión de estar aprisionadas, pero ya no participaré en sus sueños sintiendo los efectos de su dolor. Al practicar un curso de milagros, no se nos pide que neguemos lo que sucede en el mundo, sino simplemente que no participemos en su sistema de pensamiento, dándole poder sobre nuestras mentes. Para los demás, podemos parecer estar participando en la ilusión, pero nuestras mentes permanecen en paz. Lo que rige nuestro comportamiento es la paz y el perdón, no el conflicto y el miedo. El perdón no hace nada, sencillamente es. El amor no hace nada, sencillamente es. Cuando Jesús estuvo aquí no hizo nada, sencillamente era. Quien está en el mundo real y parece estar aquí tampoco hace nada, en el sentido de corregir activamente los errores del ego. El amor interior simplemente desvanece los pensamientos erróneos en la mente del único Hijo de Dios. Y por medio de su presencia se retira a la mente de las fantasías, y así está despierta a lo real. La mente, aquí, es el tomador de decisiones que reconoce su error. Se había identificado con las fantasías y ahora se da cuenta de que éstas no conducirán a la felicidad. Cuando elegimos identificarnos con el ego, elegimos estar en el estado aprisionado de pecado, culpa y miedo. Cuando corregimos nuestro error, elegimos el perdón, deshacemos el sistema de pensamiento del ego al mirarlo sin juzgar. Se ha ido entonces el sueño tenebroso en el que estamos encadenados a la culpa, y su lugar es ahora ocupado por la luz de la libertad, que es nuestra verdadera herencia, sin ser afectada por las fantasías del ego de rechazo y odio. Nos damos cuenta de que lo que aprisiona al mundo no es lo que sucede externamente, sino lo que hacemos realidad en nuestras mentes. Cambiamos nuestro estado aprisionado cambiando a los maestros, y nuestro mundo cambia en consecuencia. Los enemigos se convierten en amigos y las puertas de la prisión, aparentemente cerradas para siempre, se abren de par en par mientras emergemos en alegre gratitud de las ataduras de la culpabilidad y el odio. Pero no salimos solos, porque todos nuestros hermanos caminan con nosotros de la oscuridad a la luz,
de la prisión a la libertad y del miedo al amor. ¿Qué es el ego? El ego no es otra cosa que idolatría, el símbolo de un yo limitado y separado, nacido en un cuerpo, condenado a sufrir y a que su vida acabe en la muerte. Es la voluntad que ve a la voluntad de Dios como su enemigo y que adopta una forma en que ésta es negada. El ego es la prueba de que la fuerza es débil y el amor temible. La vida en realidad es la muerte y solo lo que se opone a Dios es verdad. El ego es demente, lleno de miedo, cree alzarse más allá de lo omnipresente, aparte de la totalidad y separado de lo infinito. En su demencia cree también haber vencido a Dios mismo, y desde su terrible autonomía ve que la voluntad de Dios ha sido destruida. Sueña con el castigo y tiembla ante las figuras de sus sueños, sus enemigos que andan tras él queriendo asesinarlo antes de que él pueda proteger su seguridad atacándolos primero. El Hijo de Dios no tiene ego. ¿Qué puede saber él de la locura o de la muerte de Dios cuando mora en él? ¿Qué puede saber de penas o de sufrimientos cuando vive en una dicha eterna? ¿Qué puede saber del miedo, del castigo, del pecado, de la culpabilidad, del odio o del ataque? Cuando lo único que la rodea es paz eterna, por siempre imperturbable y libre de todo conflicto, en la tranquilidad y silencio más profundos. Conocer la realidad significa no ver al ego ni a sus pensamientos, sus obras o actos, sus leyes o creencias, sus sueños o esperanzas, así como tampoco los planes que tiene para su propia salvación y el precio que hay que pagar por creer en él. Desde el punto de vista del sufrimiento, el precio que hay que pagar por tener fe en él es tan inmenso que la ofrenda que se hace a diario en su tenebroso santuario es la crucifixión del Hijo de Dios. Y la sangre no puede sino correr ante el altar donde sus enfermizos seguidores se preparan para morir. Una sola azucena de perdón, no obstante, puede transformar la oscuridad en luz y el altar a las ilusiones en el templo a la vida misma. Y la paz se le restituirá para siempre a las santas mentes que Dios creó como su Hijo, su morada, su dicha y su amor, completamente suyas y completamente unidas a Él. Este yo es lo que continuamente elegimos idolatrar. Un ídolo está destinado a sustituir al verdadero Dios, con imágenes que toman la forma de nuestro Creador, quien es abstracto y carece de forma. Luego adoramos a los ídolos tomando su forma como verdad, mientras perdemos el contenido de amor de la verdad. Del mismo modo adoramos al ego en la forma del cuerpo, sustituyendo su yo por el ser de Cristo. El cuerpo se convierte así en realidad para nosotros en el héroe del sueño del ego, como Jesús nos dice en el texto. La Trinidad impía, de pecado, culpa y miedo del ego, nos deja aterrorizados de Dios, quien se ha convertido en nuestro enemigo mortal, en guerra con nosotros porque secretamente estamos en guerra con Él. Claramente esto no tiene nada que ver con el verdadero Dios, sino con la deidad vengativa del sueño del ego. La fuerza de Cristo es la debilidad del ego, porque es el poder de la perfecta unicidad. La fuerza del ego, realmente debilidad, es el poder aparente de la separación, al cual el mundo atestigua. Creemos que somos fuertes porque si estamos aquí, y ciertamente creemos que lo estamos, fue debido a nuestra derrota de Dios. Luego derrotamos a todos los demás a través de la indulgencia de nuestro especialismo, nuestra retorcida idea de fortaleza. Sin embargo, se nos pide que consideremos si esta es realmente la fuerza que queremos. Lo que subyace a nuestra creencia de que existimos como individuos
Es el pensamiento que ciertamente lo hemos destruido a él, la piedra angular del sistema de pensamiento de mente del ego. Este es el sistema de pensamiento que prevalece en el mundo y la base de su comportamiento. El perro come el perro, mata o te matarán, uno o el otro, la proyección sombría del pensamiento original de que existimos al haber destruido a Dios. Nuestra culpa grita que Él buscará recuperar su vida destruyéndonos a cambio. Cuando estamos en nuestras mentes correctas, fuera del sueño y recordando nuestra identidad como Cristo, ya no sabemos de la locura o muerte de Dios. Habiendo vuelto a la cordura, nos damos cuenta de que esta locura era un sueño que ahora ha desaparecido. Lo anterior nos dice una vez más que Dios no puede saber nada de este mundo, porque ¿cómo puede saber del pecado, la culpa, el miedo o la separación? Nada de lo cual ha sucedido. La clarificación de términos proporciona este contraste entre el ego y el milagro. Y se nos pide una vez más que elijamos entre la locura y la cordura, la ilusión y la verdad. Esto es lo que era el ego, el odio cruel, la necesidad de venganza, los gritos de dolor, el miedo a la muerte y el deseo de matar, la ilusión de no tener hermanos y el yo que parecía estar solo en el universo. El milagro corrige este terrible error con respecto a ti mismo con la misma dulzura con la que una madre amorosa adormece con su canto a su criatura. ¿No preferirías escuchar un canto así? ¿No contestaría a ese canto todo lo que pensabas preguntar, haciendo incluso que la pregunta dejase de tener sentido? Cuando estás en presencia de la realidad, no ves al ego, sus pensamientos o cualquier otra cosa, lo cual es el punto en el que Jesús nos dice que cuando despertemos del sueño ya no lo recordaremos, porque no hay nada que recordar. Por eso, desde la perspectiva no dualista, el espíritu no puede tener nada que ver con el sueño, ya que no conoce el ego ni su mundo. La realidad, y el Hijo de Dios como parte de la realidad, es literalmente sin ego y aparte de la locura del ego. ¿Cómo entonces puede el ego ser visto y mucho menos reaccionar a él, cuando literalmente no está allí? El término altar en un curso de milagros se usa como un símbolo para el tomador de decisiones, como aprendimos anteriormente. Es la parte de nuestras mentes que puede elegir identificarse con el ego o el Espíritu Santo. El pasaje anterior describe nuestra elección de adorar en el santuario del ego, su sistema de pensamiento de pecado, culpa y miedo, de sufrimiento, asesinato y muerte. Nuestro tomador de decisiones se da cuenta de su error, cambia de mentalidad y se dirige a la luz del Espíritu Santo. El altar ensangrentado es limpiado del odio por el perdón, que no ve ningún pecado, ya que el amor ha reemplazado al miedo, la paz a la guerra y la dicha al dolor. La luz de la verdad ha venido para desvanecer la oscuridad de la ilusión. Hemos regresado a nuestras mentes correctas al darnos cuenta de que no hay un lugar donde preferiríamos estar. El requisito previo para estar en el mundo real, en el que la mente errada desaparece, al igual que su mundo de separación y pecado. Todo lo que queda es el recuerdo de quienes somos, como el Hijo único y unificado de Dios, tan santo como su Creador, la santidad misma.